Reading You presenta El grabado en la casa. Los aficionados al horror solemos buscar sitios llenos de misterio, pero lejanos, como catacumbas o mausoleos, como ruinosas torres de castillos encantados o montañas inaccesibles, como horribles monolitos en islas despobladas o excesos en granjas solitarias. Sabemos que allí se produce la combinación precisa de elementos tales como la fantasía, Reading You presenta El grabado en la casa. Los aficionados al horror solemos buscar sitios llenos de misterio, pero lejanos, como catacumbas o mausoleos, como ruinosas torres de castillos encantados o montañas inaccesibles, como horribles monolitos en islas despobladas o excesos en granjas solitarias. Sabemos que allí se produce la combinación precisa de elementos tales como la fantasía, la soledad, lo ignorado y la presencia de fuerzas sombrías que en conjunto pueden producir altas cumbres de lo tenebroso. Una tarde de noviembre, mientras paseaba por la zona, se desató un aguacero tan furioso que me vi obligado a buscar refugio en una de esas casas semiderruidas por el tiempo. El cielo parecía derrumbarse en un violento diluvio y no tuve otra alternativa que correr hacia una ruinosa construcción de madera, lo primero que surgió en mi reducido campo visual. Era una casa recostada contra un cerro rocoso, entre dos enormes olmos ya casi sin hojas. Desde un primer momento, la casa no me inspiró ninguna confianza. Sus ventanas empañadas parecían ojos entrecerrados, los cimientos aún con la mayor solidez y las paredes exteriores bastante enteras eran elementos básicos que se correspondían con algunos aparecidos en leyendas que había recogido en mis investigaciones. Pero la fuerza de la tempestad era muy agresiva y solo atiné a lanzar la bicicleta por la pendiente enmarañada de malezas que antecedía a la casa. De repente, ya me encontraba en la puerta, convencido de que se trataba de una casa abandonada. Sin embargo, ciertos indicios, por ejemplo, sus senderos cubiertos de maleza pero no desdibujados, me hicieron pensar que el lugar no se encontraba totalmente abandonado. Por eso, en vez de abrir la puerta, opté por golpear cautelosamente. Mientras tanto se iba apoderando de mí una ansiedad cuyo origen no sabría explicar. De pie sobre la roca que hacía las veces de escalón de entrada, me dediqué a examinar las ventanas que tanto me habían impresionado desde lejos y pude comprobar que,
pese al deterioro del tiempo y de la mugre que las cubría, ni los marcos ni los vidrios estaban rotos. Evidencia adicional para mi sospecha que, pese al abandono y al aislamiento, la casa debía estar habitada. Sin embargo, mis golpes en la puerta no tenían la menor respuesta. Volví a golpear y tras unos minutos de espera prudente, probé girar el oxidado picaporte. Y... ¿saben qué? La puerta estaba destrabada. La abrí. Ingresé a un pequeño vestíbulo de cuyas paredes se desprendía el yeso. Advertí un olor desagradable y aunque suene algo ridículo, incluso con la bicicleta en la mano, ya en el interior, cerré la puerta detrás mío. Descubrí una escalera angosta que daba a una puerta estrecha. Sin duda alguna, debía llevar al sótano, pensé. A la izquierda y a la derecha se veían otras puertas que seguramente comunicaban con el resto de las habitaciones en planta baja. Apoyé la bicicleta contra la pared, abrí la primera puerta de la izquierda e ingresé a una habitación pequeña, de techo muy bajo, iluminada por dos ventanas con vidrios casi opacos por el polvo y las telarañas. Prácticamente no tenía muebles. Me pareció que supo ser una sala de estar, teniendo en cuenta el mobiliario, una mesa enorme, algunas sillas y una gran chimenea sobre cuya repisa había un antiguo reloj. Aún se oía el tic-tac. Me resultaba interesante lo arcaico que se respiraba en cualquiera de los detalles de aquel lugar. Estaba acostumbrado a encontrar abundantes reliquias del pasado en las casas de la región, pero aquí era impresionante la presencia de lo antiguo. Pero mi rechazo hacia la casa era imposible de descifrar. Solo podría afirmar que había algo vago en la atmósfera que me hacía pensar en épocas brutales del pasado. No pude sentarme tranquilamente a esperar que la lluvia acabara, así que continué dando vueltas y examinando los objetos que había descubierto al entrar. Me llamó la atención un libro de formato mediano que estaba sobre la mesa. Parecía una pieza de museo. Tenía encuadernación en cuero y su estado de conservación era excelente. Lo abrí y con sorpresa descubrí que se trataba de la descripción del Congo que hace Pigafetta a partir de las observaciones del marinero Lope. Estaba escrito en latín y había sido impreso en Frankfurt en el año 1598. Muchas veces había oído hablar de aquella obra. Estuve un largo rato hojeando el volumen y habría seguido así mucho más si algo no me hubiese fastidiado. Me irritaba el hecho que, lo quisiera o no, el libro se abría siempre en la lámina 12. Una estremecedora representación en los caníbales anziques. Aquel grabado no me gustaba en lo más mínimo. De pronto, escuché pasos en la habitación de arriba y mi cuerpo se tensó. Eran pasos firmes, aunque parecían transmitir algo de cautela, que ahora bajaban las escaleras. Por mi parte, había tenido la precaución de cerrar la puerta de la habitación. Se produjo un silencio al otro lado, tiempo en el que seguramente quien fuese se dedicaba a examinar la bicicleta que había dejado apoyada contra la pared. Luego escuché un movimiento en el picaporte y vi cómo la puerta se abría.
Por ella apareció alguien con una apariencia tan peculiar que si no la recibí con un grito de asombro, fue por educación. Se trataba de un anciano de barba canosa, vestido solo con andrajos, pero con un rostro y un porte que inspiraban admiración y respeto. Era muy alto y se lo veía atlético. Oculta por una barba que le cubría totalmente las mejillas, la piel de su cara mostraba un tinte extraordinariamente rosado y casi no tenía arrugas. Tenía ojos azules, ligeramente empañados en sangre. Era imposible dar cuenta del grado de suciedad de toda su persona. Todo eso, más el miedo instintivo que me poseía desde antes de su llegada, produjo en mí un sentimiento de hostilidad hacia el anciano. Sin embargo, fue una gran sorpresa verlo en abierta contradicción con su aspecto y con los sentimientos que experimentaba. Manejaba un idioma particular, una especie de variante del dialecto yanqui, mientras conversábamos frente a frente. ¿Lo sorprendió la lluvia? Inició la conversación. Afortunadamente justo pasaba cerca de la casa. Supongo que debía estar dormido. De lo contrario, lo habría escuchado. No soy joven y necesito dormir muchas horas todos los días. Va muy lejos. No es mucha la gente que pasa por ese camino desde que suprimieron la diligencia de Arkham. Le dije que efectivamente me dirigía a Arkham y me disculpé por haber irrumpido de aquel modo en su casa. El anciano volvió a hablar. Me alegra verlo, caballero. Son muy pocas las caras nuevas que suelen verse por aquí y no hay mucho con qué entretenerse. Supongo que usted es de Boston. Nunca estuve allí, pero soy capaz de distinguir a alguien de esa ciudad con solo verle. En el 84 tuvimos un maestro para todo el distrito, pero un día se fue y nadie volvió a saber de él. El anciano soltó una especie de risa contenida y no me respondió sobre la causa de la misma al preguntarle yo. Parecía de muy buen humor, pero evidenciaba las excentricidades propias de alguien con su apariencia. Durante un rato siguió hablando solo, como si hacerlo le diera placer, hasta que se me ocurrió preguntarle cómo había llegado hasta sus manos un libro tan raro como el Regnum Congo de Pigafetta. Respondió: «El libro africano. Se lo cambié al capitán Ebenezer Holt, creo que en el año 68, antes que él muriera en la guerra, por algún objeto que ahora no recuerdo». El nombre Ebenezer Holt hizo que prestara atención de inmediato. Durante mis pesquisas genealógicas me había topado con aquel nombre, pero no había podido encontrar datos precisos acerca de él desde los tiempos de la Revolución. Se me ocurrió que aquel hombre podría ayudarme en la ubicación de esos datos, pero decidí aplazar la pregunta para después. Mientras tanto, él continuaba con su relato. Ebenezer navegó durante muchos años en una nave mercante de Salem y no había puerto donde anclara en el que no se encaprichara con alguna bendita rareza. Me parece que este libro lo había adquirido en Londres. Le gustaba mucho visitar las tiendas para comprar estas cosas. Cierta vez visité su casa en las montañas, donde había ido a vender caballos, y vi este libro. Me gustaron mucho los grabados y le propuse cambiárselo. Es un libro muy raro. Veámoslo. Necesito mis lentes. El anciano introdujo una mano entre sus harapos y de allí sacó un par de lentes mugrientos,
e increíblemente antiguos, de aquellos con pequeñas lentes octogonales y patillas de acero. Tomó con sumo cuidado el libro y se puso a pasar las páginas. Ebenezer podía leer este libro. Está en latín, lo sabía. 2 o 3 maestros me leyeron algunas partes. El reverendo Clark, de quien se rumorea que murió ahogado en la laguna, también me leyó algo. ¿Usted entiende lo que dice? Le dije que sí, y para corroborarlo, le traduje un fragmento del principio. Tal vez cometí algunos errores, pero el anciano no tenía los conocimientos para corregirme. Además, parecía encantado con mi versión. Lo noté porque se iba acercando hacia mí y su cercanía me parecía cada vez más insoportable. Me regocijaba el infantil entusiasmo de aquel anciano ignorante ante los grabados de un libro que no podía leer. Me preguntaba si acaso sabría leer los libros en inglés que estaban sobre el estante. Reparé en esa sencillez y de pronto me sentí ridículo por todos aquellos temores que había estado alentando. El anciano empezó a decir: «Es curioso cómo los grabados pueden hacerlo pensar a uno. Veamos, por ejemplo, este que está al comienzo. ¿Ha visto usted alguna vez árboles más grandes que estos, con hojas tan enormes colgando de las ramas? Y estos hombres, da la impresión que fueran indios, a pesar que están en África. Algunos de estos seres que están aquí miran como si fuesen medio monos y medio hombres. Nunca oí de nada parecido a esta extraña criatura que parece un dragón con cabeza de lagarto. Sin embargo, todavía no hemos visto el mejor de todos. Veamos, está por aquí, en la mitad del libro». Su hablar se volvió más pastoso y sus ojos se encendieron con un extraño brillo. El libro se abrió inevitablemente en la página que contenía la lámina 12. Me volvió a asaltar la sensación de intranquilidad, aunque traté de ocultarla. Cuando volví a mirarla, comprobé que lo realmente curioso era que el artista había dibujado a los africanos como si se tratase de hombres blancos. De las paredes del establecimiento colgaban piernas y brazos en un espectáculo ciertamente repugnante, mientras que el carnicero, hacha en mano, contribuía al clímax. Mientras que a mí el cuadro me horrorizaba, al anciano, en cambio, le encantaba. ¿Qué le parece? A que nunca ha visto nada parecido. Apenas lo vi, le dije a Eb Hall que era algo como para calentarle la sangre a uno. Cuando leo en las escrituras acerca de matanzas, la de los medianitas, por ejemplo, me imagino escenas así. Aquí está todo lo que se precisa para imaginárselo. Tal vez sea pecado, pero ¿acaso no vivimos todos en pecado? Cada vez que veo a este hombre cortado en pedazos, siento como un hormigueo que me recorre todo el cuerpo. No puedo apartar la vista del grabado. Ve cómo el carnicero cortó los pies de un solo hachazo. Sobre el banco está la cabeza y un brazo. El otro está más lejos. En su peculiar lengua, el anciano era poseído por un siniestro éxtasis. Su velluda cara cobró una intensa expresividad, pero curiosamente el tono de su voz iba desvaneciéndose. Volví a naufragar en un mar de contradicciones. Había vuelto a sentir todo el terror que difusa e intermitentemente me había rondado desde que vi la casa. Ahora sentía un fuerte rechazo hacia aquella abominable criatura que tenía a mi lado. No podía comprender la locura y la perversión de la que hacía ostentación. Pero lo que más me estremecía era su voz,
que ahora no pasaba de ser un ronco susurro mucho más horrible que cualquier aullido. Realmente es muy curiosa la capacidad de los grabados para hacerlo pensar a uno. Me refiero a este joven. Cuando Hep me dio el libro, solía entregarme a mirarlo muy a menudo, especialmente después que el empelucado reverendo Clark despotricaba todos los domingos. Si no se asusta, joven, me permitiré contarle una travesura que se me ocurrió cierta vez, antes de sacrificar las ovejas para venderlas en el mercado. Acostumbraba a mirar el grabado. Era mucho más agradable matar las ovejas luego de mirarlo. La voz del anciano continuaba deshilachándose. Por momentos no podía oír algunas de sus palabras, que eran tapadas por el ruido de la lluvia o por el golpeteo de algunas maderas sueltas. Súbitamente, el ruido de la descarga de un rayo, fenómeno ciertamente extraño para la época del año en que nos encontrábamos. El resplandor primero y luego el ruido hizo temblar hasta los cimientos de la casa. Sin embargo, el anciano, totalmente abstraído en su relato, parecía no haberlo advertido. Matar ovejas era muy agradable, ¿sabe usted? Pero no era tan agradable. Es verdaderamente extraño cómo uno llega a entusiasmarse con un grabado. Confío en que usted no revelará lo que voy a decirle. Le juro por Dios que veía el grabado y se me desataba un hambre de alimentos que no podía comprar ni cultivar. No se ponga nervioso. ¿Le sucede algo? Después de todo, no hice nada. Solo me preguntaba qué habría sucedido de haberlo hecho. Se dice que la carne es buena para el cuerpo humano, que renueva la vida. Así que me preguntaba si el hombre no podía prolongar mucho más su vida si se diese a consumir una carne más parecida a la suya. En este punto, el susurro del anciano se extinguió completamente. La interrupción no se debió al terror que evidentemente yo no podía disimular, ni a la tempestad cada vez más furiosa. La razón estuvo dada por un hecho mucho más sencillo, aunque extraordinario. Frente a nosotros se hallaba el libro abierto, con la horrenda lámina mirando hacia arriba. Al pronunciar el anciano la frase más parecida a la suya, se oyó un sutil goteo sobre el papel amarillento del grabado. En un principio pensé que se trataría de una gotera, una filtración por alguna de las tantas grietas del techo, pero la lluvia no es roja. Sobre la carnicería de los caníbales de Anzique brillaba una pequeña gota de color rojo. Fue al ver esa gota que el anciano dejó de hablar. De inmediato, alzó la cabeza mirando al piso de la habitación de la que había bajado un rato antes. Acompañé la trayectoria de su mirada y exactamente encima de nosotros vi una gran mancha irregular de una sustancia húmeda y colorada que parecía ir expandiéndose. Permanecí inmóvil y en silencio. Tuve que cerrar los ojos. Instantes después, oí cómo se descargaba otro descomunal rayo, que esta vez acertó de lleno en la casa, haciéndola estallar. Y con ella, también nosotros.